estimados estudiantes. Entonces, muy buenos días. Vamos a empezar con la clase que se ha preparado para el día de hoy, en la cual vamos a ver los temas que presentamos a continuación, como son el intervalo de un número real y operaciones con intervalos, diferencia y complementos. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados a los intervalos de un número real mediante ejemplificación de estos para que nuestros estudiantes puedan realizar las tareas sin mayor inconveniente. El índice de contenidos que vamos a abordar el día de hoy es el objetivo, como ya lo mencionamos, la definición de intervalos, la notación de los intervalos, intervalos abiertos, los intervalos cerrados, los intervalos semiabiertos y ejercicios de aplicación de estos. También tenemos lo que es la reunión, intersección de intervalos, la diferencia de intervalos y terminamos con lo que es los ejercicios de ejemplificación. Ya. Vamos a ver nosotros ahorita lo que es la definición de los intervalos. ¿Y qué nos dice la teoría? Siempre es importante recordar que antes de llegar a desarrollar algún ejercicio, nosotros debemos conocer bien la parte teórica para poder aplicarlo en la práctica. Entonces, vamos a lo que es la definición de los intervalos. Y nos dice que el intervalo es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas generalmente de la misma naturaleza. El intervalo comprendido entre algún suceso como las guerras mundiales o el intervalo de tiempo que existe en el paso de algún tren o el intervalo de tiempo que nosotros ocupamos al momento de plantar un árbol son ejemplos sencillos de la vida cotidiana de lo que es un intervalo. Ya, la notación de los intervalos. Nos dice que la notación de un intervalo es la forma en que nosotros vamos a escribir los subconjuntos en la recta numérica real. Los intervalos pueden ser abiertos y cerrados. Aquí tenemos de manera general cómo se puede presentar o representar un ejercicio de intervalos. Aquí tenemos un intervalo con su extremo al lado izquierdo abierto. El abierto se lo representa con el paréntesis. Y si se dan cuenta aquí, esta es la recta numérica. Así es como se representa también al momento de graficarlo. Aquí está el ejercicio, el planteamiento del ejercicio, pero esto nosotros tenemos que graficar. Y al momento de graficar, se lo va a representar con un círculo sin relleno, con un círculo, únicamente un círculo simple. Esto es para el intervalo abierto. Y para el intervalo cerrado, se lo representa con un corchete, pero para graficarlo en la recta numérica es con un círculo relleno, es decir, con un círculo totalmente pintado. Ustedes ven un círculo pintado, quiere decir que es un intervalo con su extremo cerrado, mientras que un intervalo con su extremo abierto está representado con el paréntesis y el círculo sin relleno. Bien, aquí vamos a ir dividiendo y viendo por puntos, como les hablaba del intervalo abierto, el cerrado y el semiabierto. Vamos a empezar con los intervalos abiertos. ¿Qué nos dice que son los intervalos abiertos? En palabras, el intervalo abierto, aquí está representado un conjunto de intervalo abierto. A, punto y coma, B, es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B. Este conjunto no contiene a ninguno de los extremos A y B y también se le nombra como un tipo de intervalo infinito. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí para representar el intervalo... Por favor, estimados estudiantes, se les rogaría que desactiven el micrófono. Estimada Germania, por favor, para poder continuar con la clase porque no se escucha. Por favor, solo en el caso de que necesiten intervenir porque no entienden algún punto, enciendan su micrófono y con gusto yo les voy a estar respondiendo.
Dame un minutito, por favor. Levántate un rato más ya. Dice, no se escucha nada, yo no le escucho a usted. ¿Ahí me escucha? Buenos días. Buenos días, Lice. Sí, ahí sí le puedo escuchar. Ya. Javier, por favor, ¿me puede decir si me escuchó desde el inicio? Estimado Javier. Bien. Voy a repetirles entonces, estimados estudiantes, ¿ya? Desde aquí, desde lo que son los intervalos. ¿Qué nos dice que es la definición de intervalos? Es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente son de la misma naturaleza. Ya, dentro de la notación de lo que son los intervalos, la notación quiere decir la estructura o la manera en la cual nosotros podemos representarlos. Es decir, nosotros tenemos, al hablar de intervalos, estos pueden ser abiertos, semiabiertos o cerrados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los intervalos, cómo pueden ser representado como un intervalo abierto con un paréntesis en su extremo. Y para representar un intervalo cerrado o se utiliza un corchete. El intervalo abierto quiere decir que el extremo no pertenece al intervalo. Es decir, que no se incluye su punto final del extremo, mientras que el intervalo cerrado quiere decir que sí se está incluyendo su extremo o su punto final. Aquí vamos nosotros a dividir lo que son los intervalos abiertos y nos dice que en palabras, el intervalo abierto A-B es el conjunto de números reales comprendidos entre A y entre B. Este conjunto no contiene a ninguno de los extremos A y B. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos aquí un conjunto abierto, ¿no es cierto? Sabemos que es un conjunto abierto, ¿por qué? Porque está representado por paréntesis. Si fuera un conjunto cerrado, estuviera representado por corchetes. Bien, partiendo de esto ya sabemos que es un conjunto con intervalos abiertos. Al decir que son abiertos, quiere decir que su gráfica va a ser un círculo sin rellenar. Es decir, un círculo así, en donde no va a pertenecer ni el extremo A ni el extremo B. ¿Qué quiere decir esto?
reemplazándole nosotros con números. Si en vez de A estuviera 1, si nos dijera que el conjunto va desde el 1 hasta el 5 en vez de B, entonces no va a pertenecer ni el 1 ni el 5, pero sí van a pertenecer los números que están dentro de ese intervalo, es decir, desde el 1,01 hasta el 4,99. Eso nos quiere decir a nosotros el intervalo abierto, que no incluyen sus extremos, pero sí incluyen los números que están conformando este intervalo. Ya, también tenemos los intervalos cerrados. En los intervalos cerrados sí se incluyen sus extremos y la manera que nosotros representamos los intervalos cerrados es con corchetes y al graficar en la recta numérica tenemos que hacerlo con círculos rellenos o círculos cerrados, como vemos aquí. En los intervalos abiertos se representa así, con círculos sin relleno, y en los intervalos cerrados se representa con círculos rellenos. Y el intervalo cerrado es aquel que incluye sus puntos finales. Por ejemplo, en el conjunto que les dije, si va desde el intervalo desde el 1 hasta el 5, este sí incluye todos los números desde el 1 hasta el 5, porque ya nos está diciendo que son intervalos con sus extremos cerrados, y los extremos cerrados sí incluyen los puntos o los extremos o las partes finales de dicho intervalo. Bien, aquí tenemos los intervalos semiabiertos. Estos se pueden presentar cuando el uno de los extremos es abierto y el otro es cerrado. Es decir, un extremo del ejercicio me puede pedir con un extremo entre paréntesis y el otro extremo entre corchetes. Bien, aquí tenemos nosotros un ejercicio que nos dice representar el intervalo que va desde más 2 hasta más infinito. Pero aquí ya sabemos que nos está pidiendo que un intervalo abierto, ¿no es cierto? Porque está entre paréntesis. Vamos a graficar el primer intervalo. ¿Y cómo se va a representar el primer intervalo? Con un círculo sin rellenar, que va ¿desde dónde? Desde el más 2. En la recta numérica lo graficamos así y ubicamos como nos dice el ejercicio que es un intervalo abierto, que es un círculo sin rellenar. ¿Hacia dónde tiende? Hacia el más infinito. Nosotros para acá tenemos el más infinito. Entonces este ejercicio queda representado únicamente así. En el intervalo más 2, hasta el más infinito, el extremo izquierdo más 2 está representado con paréntesis, lo que significa que es un intervalo abierto, es decir, que se va a representar con un círculo sin pintar. El extremo izquierdo también está representado por más infinito, el extremo derecho. Y con paréntesis, esto es tendiendo al infinito. Aquí tenemos nosotros el intervalo, otro ejercicio, ¿no? En lo que nos dice el intervalo 2,5 corresponde a la siguiente representación gráfica. ¿Cómo nosotros podemos identificar a qué representación gráfica pertenece? Porque ya hemos visto la teoría de manera anticipada, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un intervalo semiabierto que nos dice a un extremo, en este extremo de aquí, al extremo izquierdo, tenemos un intervalo cerrado. Y el intervalo cerrado se representa con el corchete y la representación en la recta numérica es un círculo rellenado. Podemos ver que este es el único que cumple con la condición, ¿no es cierto? Y el otro extremo, el extremo derecho, va hasta el 5, pero con un intervalo abierto. Y el intervalo abierto se representa de esta manera, con un círculo sin relleno. Bien, estimados estudiantes, ¿hasta aquí tienen alguna duda para poder continuar con la clase? Estimado Javier, ¿le ha quedado todo claro hasta aquí? Licenciado, una pregunta, ¿y cuando los dos quedan sin relleno? Cuando los dos quedan sin relleno es porque ambos son abiertos. En el caso de que aquí estuviera un paréntesis, acá quedaría igual, así quedaría. Si ambos estuvieran en paréntesis, tanto el extremo derecho como el extremo izquierdo.
Si ambos estuvieran con paréntesis, quiere decir que ambos extremos son abiertos. Ah, ya. Ahí sí entendí ya, licenciado. Listo, estimados. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden pedir la palabra para yo explicarles, ¿ya? Vamos a continuar. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Qué nos dice? Grafique los siguientes intervalos. Intervalo abierto que va desde el -2. Aquí tenemos en la recta numérica graficado desde el -2 hasta el 7, ¿no es cierto? Pero el 7 tenemos un intervalo abierto. Eso, porque es entre paréntesis. Ya, en el ejercicio 2 tenemos un intervalo totalmente abierto que va desde el 4 hasta el 9. La manera de representarlo es con un círculo sin relleno. Y aquí tenemos la representación en la recta numérica. En el siguiente ejercicio tenemos un intervalo totalmente cerrado que va desde el 0 en la recta numérica hasta el 3 y se representa con los círculos rellenos. En el intervalo 4, en el ejercicio 4 tenemos un ejercicio de intervalo que va desde el menos infinito hasta el -2. Estos son totalmente abiertos. Para acá tendiendo al menos infinito. Bien, vamos a empezar a ver lo que es la reunión o unión e intersección de los intervalos. ¿Qué es la unión de intervalos? Aquí vamos a ver esta parte con ejemplos. La reunión de intervalos es la agrupación de los elementos de los conjuntos. A nosotros aquí, para desarrollar estos ejercicios, nos van a dar dos conjuntos, dos intervalos. El conjunto A está integrado por el ejercicio de intervalos abiertos, como se dan cuenta, entre paréntesis. Estos signos significan paréntesis. Que está integrado por -3 y 6. El conjunto B es intervalo cerrado, que está integrado del 1 hasta el 9. ¿Qué nos piden calcular? La A unión B. Entonces vamos a graficar en la recta numérica los conjuntos que a nosotros nos están pidiendo. El conjunto A va a ir desde -3 hasta 6, ¿no es cierto? Aquí pueden ver la gráfica, desde -3 hasta 6. La manera de representar los círculos abiertos porque es un conjunto de intervalos abiertos, está entre paréntesis. El conjunto B va desde 1 hasta el 9. Cerrado, como se pueden dar cuenta, la representación está en la recta numérica con sus puntos extremos cerrados, que quiere decir el círculo relleno. ¿Cuál es la unión? Es todos los elementos que comprenden la unión de estos dos conjuntos. Es decir, en dónde inicia A y en dónde termina B. En dónde inicia A es en -3, ¿no es cierto? Y en dónde termina B es en +9. Entonces, todo esto va a ser la unión de estos dos conjuntos. A unión B nos queda desde -3, que es donde inicia el conjunto A, hasta el punto donde termina el conjunto B, que es 9. Vamos a ver lo que es la intersección de intervalos, que nos dice que está formado por los elementos comunes de los conjuntos. Aquí nos dan dos ejercicios de igual manera de intervalos, el ejercicio A y el ejercicio B, el conjunto A y el conjunto B, que está integrado, el conjunto A desde el -2, y tenemos la gráfica, vamos a graficar el conjunto, hasta el 5, cerrado. ¿Se dan cuenta cómo le representan? Y el conjunto B va desde el 0 hasta el 7. Aquí nosotros vamos a tomar únicamente la parte que está integrando por los dos. Porque, ¿qué significa intersección? Intersección es el cruce o encuentro que se produce entre dos líneas o dos superficies. Es decir, vamos a graficar solo la parte que está integrada por los dos conjuntos, tanto el A como el B. Aquí tenemos a las dos líneas que se cruzan, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esto es A intersección B y queda desde 0 hasta el 5. Lo que es la diferencia de intervalos dice que está formado solo por los elementos del primer conjunto. Aquí nosotros tenemos A es igual
intervalo abierto en su extremo izquierdo desde -1 hasta intervalo cerrado en su extremo derecho hasta 4 y B con intervalos abiertos 2,5. Nosotros vamos a calcular A menos B. Aquí vamos a graficar A. El conjunto A viene desde el -1 abierto hasta el 4. Y el conjunto B viene desde el 2 hasta el 5. Entonces aquí nosotros vamos a tomar únicamente los puntos que se encuentran únicamente integrados por el conjunto A, sin que interceda el conjunto B, porque si nosotros cogiéramos de este punto para acá, ya estaría también integrando el B, y solo tenemos que coger el punto que está integrado por los intervalos del conjunto A. Es decir, el único que cumple con esta condición, tenemos esta parte del conjunto A que viene desde el -1 hasta el 2. A menos B queda -1 hasta el 2. El ejercicio que nosotros tenemos que resolver ahorita es algo relacionado a la unión entre intervalos, tal cual se manifiesta en la tarea. ¿Y qué nos dice? Que encontremos la unión entre estos intervalos. Nos podemos dar cuenta que tanto el conjunto A como el conjunto B están o tienen intervalos abiertos. ¿No es cierto? Ahí. Dígame, estimado estudiante, ¿tiene alguna pregunta? No está activado el micro. Dígame, estimado Martín. Dígame, estimado Martín, ¿en qué le puedo ayudar? Ahí. Habla. Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con la resolución de este ejercicio. Nos dice, encuentra la unión entre los intervalos A en intervalos abiertos, que va desde el 3 hasta el 9, y B, que va desde el 7 hasta el 11. Ambos son abiertos porque ambos están representados entre paréntesis. Por favor, estimado Martín, rogaría que desactive el audio de su cámara. Ya, estimados estudiantes, vamos a continuar. Vamos a graficar entonces estos intervalos. Tenemos en el conjunto A, que va desde el 3 hasta el 9, ¿no es cierto? ¿Cómo lo representamos? Con los círculos sin rellenar, porque son intervalos abiertos. Entonces, vamos desde el 3, graficando hasta el 9. Así queda representado nuestro conjunto A. Y nuestro conjunto B va desde el 7 hasta el 11. ¿Y qué nos pide? La unión. La unión quería decir todo el conjunto que conforman los intervalos tanto A como B. Es decir, en dónde empieza el punto A y en dónde termina el punto B. Entonces la unión queda desde 3 hasta 11 abiertos porque ambos conjuntos son abiertos. Bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo lo que se ha preparado para el día de hoy. Por favor, me gustaría que me comenten sus dudas o inquietudes que tengan, alguna sugerencia tal vez. Sí está fácil, profe, ya sí entendí todo lo que explicaste. Listo. ¿Alguien más? De pronto, si no, para dar por concluida la clase, por favor, seguirán realizando las tareas. Licenciada, ¿cómo está?
Buenos días, estimado Freddy. ¿Qué tal? Sí, le entendí lo que explicó, gracias. Muy bien. Espero que realicen las tareas a tiempo, entonces. Jóvenes, una recomendación. Bueno, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy.